Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 8, donde dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La fama de Jesús se había extendido tanto que no podía pasar de ninguna manera desapercibido. Y Marcos hizo expresa mención a esto anteriormente, en el capítulo 2 y versículo 45. También había quienes llegaban desde Jerusalén, entre ellos algunos vendrían expresamente también para espiarle, como era el caso de los religiosos, como así muestra el versículo 22 de este capítulo 3. Y nótese que también había entre ellos, como dice este versículo, idumeos. Ellos procedían de un territorio situado al sur de Judea, conquistado por Juan Hircano, que había sido forzado a observar las leyes de los judíos. Y los judíos lo consideraban casi como a los samaritanos. De los idumeos procedía también la familia de Herodes, que gobernaba en Palestina, un motivo más de disgusto contra ellos. Pero nótese que la fama de Jesús había pasado la frontera de Israel, de manera que concurrían también gentes del otro lado del Jordán, procedente de las poblaciones de Transjordania a Perca. Y también algunos procedían del entorno de las ciudades de Tiro y de Sidón, la región de Fenicia, poblaciones continuas del mar Mediterráneo al noroeste de Galilea. Así pues, Tiro y Sidonios habían tenido una vinculación muy especial con David en el acopio de materiales para la construcción del templo. Por ejemplo, si observamos en Primera de Crónicas, capítulo 14 y versículo 1, dice: Hirán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y de albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y también este mismo libro de Primera de Crónicas, pero ahora el capítulo 22 y versículo 4, porque los sidonios y tirios también habían traído a David abundancia de madera de cedro. Por tanto, el rey David entendió que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Pero desde el punto de vista judío, estos eran sin embargo gentiles. Y por otro lado, la fama de Jesús había alcanzado no solo el territorio de Israel, sino otros muchos lugares. El motivo de la presencia de multitudes que venían a él era todo lo que estaba haciendo, como Marcos dice, todas las cosas que hacía. Y es por esta razón que la gente buscaban a Jesús al oír las obras que él hacía. Y lo que el Señor hacía eran grandes cosas que impactaban absolutamente a todos. Aquella multitud debía de ocupar totalmente el espacio donde Jesús estaba, a la orilla del mar. Y las multitudes llenaban las sinagogas, las casas y ahora la ribera del mar, como dice Marcos capítulo 2 y versículo 2. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Note que la presencia de un gentío grande en la ribera traía como consecuencia que el Señor estuviese literalmente oprimido. Y es probable que la ribera del mar de Galilea, en que se encontraba, estuviese en el entorno de Capernaum, donde los discípulos tenían sus barcas de pesca. Marcos utiliza aquí que es el diminutivo de barco,
En este caso se refiere a una barca, con toda probabilidad una barca de pesca. Ya que es muy típico de Marcos el uso de diminutivos, aunque no siempre concuerda con el sentido literal, ya que esta barca debe servirle de cobijo ante las multitudes que le rodean y además que le oprimen. Es por eso que desde aquí en adelante la barca estará muy presente en las actividades del ministerio de Jesús en Galilea. La razón de la petición de Cristo a los discípulos obedecía, como se dice antes, a las multitudes que lo apretujaban en la orilla y que hacían imposible el ejercicio de su ministerio. Y es por eso que, en su deseo de que el Señor les tocase para sanidad, se agolpaban ellos para tocarle y literalmente le apretujaban. La barca, por tanto, debería de estar siempre lista para cuando la necesitase. Note que Jesús se está comportando sabiamente en la circunstancia en que él se estaba encontrando ahí, ya que dejó la población a causa de los opositores y tenía una barca a mano a causa de las multitudes. Note que esta descripción tan vivida en el relato, ausente en otro evangelio, indica la fuente procedente de un testigo presencial de los hechos ocurridos, como era este caso, Marcos. Continuará con el versículo 10, donde dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los enfermos que habían acudido a Jesús habían sido sanados todos. Y Marcos dice que sanó muchos, no en el sentido de sanar a muchos de entre los enfermos, dejando a otros sin sanidad, sino que habían sido muchos los que habían sido sanados por Jesús. Note que de todos los lugares descritos antes, acudían enfermos que eran sanados, regresando luego a sus lugares sin la enfermedad que les agobiaba. Así pues, no he de extrañar que la fama de Jesús se extendiese por todos los lugares y que continuamente acudiesen a él un mayor número de personas necesitadas. De una manera muy gráfica se describe lo que ocurría en la ribera del mar. Note que los que se sentían enfermos venían a Cristo, y la idea de que el contacto de Jesús era necesario para sanidad hacía que una multitud de enfermos literalmente cayesen sobre él para tocarle. Por otro lado, Lucas explica que de Jesús salía poder sanador. Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Más adelante también diría Marcos, en el capítulo 5 y versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Los que caían sobre Jesús para tocarle eran gentes ansiosas que buscaban sanidad de sus enfermedades. Y el término que Marco usa aquí denota plaga, en el sentido de enfermedades graves. Muchas veces se utiliza el término para referirse a enfermedades como consecuencia de disciplina divina. Pero no siempre era así. Pero esta idea está muy aferrada en la mente de los judíos. Jesús había venido para hacer bien, por tanto, nada ni nadie iba a impedirle llevar a cabo la misión que se le había encomendado y que culminaría en el bien supremo de la redención. Él, Jesús, había venido para anunciar el Evangelio y sanar enfermos, y así lo estaba haciendo. Nadie que viniera a él con un problema personal quedaba sin la atención del Maestro, ya que todas estas manifestaciones de poder y gracia
cautivaban a las gentes, pero al mismo tiempo servían de motivo para estimular las intenciones perversas de sus enemigos, incapaces, por otro lado, de soportar que la gente se fuese tras él. Todo cuanto ocurre con Cristo, la oposición y las tensiones obedecen mayoritariamente al pecado de la envidia, ya que los religiosos ellos estaban viendo peligrar su prestigio y con él los beneficios que recibían del pueblo, en cierto modo asustado por la autoridad de aquellos. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entre la concurrencia de personas estaban también presentes los demonios, a quienes Marcos llama espíritus inmundos. Y note que la presencia diabólica en manifestaciones de posesión sobre persona era una constante en el ministerio de Jesús. Es interesante también apreciar cómo en el Evangelio se marca la diferencia entre posesión diabólica y enfermedad, ya que había allí muchos enfermos, pero también había endemoniados. Marcos habla de sanidad de quienes tenían dolencia. Sin embargo, aunque no habla de exorcismos, no cabe duda que se producían. Y note que los endemoniados al ver a Jesús caían de rodillas delante de él, nada más verle. Es decir, cada vez que los demonios estaban delante de él, se postraban a sus pies. Esto es lo que indica la expresión prosternaban a él, y no quiere decir que le estuviesen adorando, pero no cabe duda de que el endemoniado que lo hacía expresaba la realidad íntima de la fuerza diabólica que lo controlaba, expresando con ello el reconocimiento a la deidad de Cristo. Y aquellas manifestaciones representarían delante de todos, incluso de aquellos que estaban presentes buscando ocasión contra él, que como mínimo Jesús era un hombre sobrenatural con un poder desconocido antes, ya que a la acción de arrodillarse sigue el testimonio a gritos del endemoniado, hablando bajo el control del espíritu inmundo que proclamaba ante todos que Jesús era el Hijo de Dios. Este testimonio ponía de manifiesto que los demonios reconocían en Cristo un ser sobrenatural, ya que ellos gritaban que era el Hijo de Dios. Hacían referencia a la condición única en relación con Dios que nadie tuvo ni tendrá jamás, ya que sólo a Él se podía aplicarle esta relación más enfática todavía en el testimonio del endemoniado de Gadara, en donde los demonios llaman a Jesús el Hijo del Dios Altísimo. Marcos, capítulo 5 y versículo 7 dice: y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús reprendía a los demonios para impedir el testimonio que los demonios daban de él. Y por otro lado, la cláusula debe de entenderse como nominal, que expresa el mandato estricto, ya que Jesús le prohibía que le diesen a conocer. Téngase en cuenta que ya se consideró antes la posibilidad y las causas de estas prohibiciones en relación con enfermos sanados, en Marcos capítulo 1 y versículo 43. Pero también baste recalcar aquí que la situación era absurda, ya que mientras los endemoniados reconocían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, los fariseos y los otros líderes religiosos que tenían evidencias de su condición como el enviado de Dios
por las señales que hacía, no solo lo rechazaban, sino que se habían convenido para destruirle. Y Jesús, con autoridad, incluso con cierta severidad, como se aprecia en el verbo usado en el pasaje, prohíbe a los endemoniados y con ello a los demonios que diesen testimonio de él. Las razones que Cristo tuvo debían ser las mismas que para otras reservas hechas en relación con otros milagros. Y una manifestación semejante hecha delante de un gentío podía producir un deseo en las gentes para hacerle también, por otro lado, rey. Además, podría producir también una mayor tensión con los líderes religiosos que se oponían a él. Por tanto, de ahí que ordene silencio a los demonios, como si le dijese: «Os prohíbo que deis testimonio de mí». Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: «Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él». Marcos señala simplemente el hecho de que Jesús subió al monte desde el lugar en donde estaba anteriormente, es decir, a la ribera del mar de Galilea, enseñando y sanando a quienes acudían a él. Por otro lado, el Evangelio paralelo de Lucas conoce que estuvo solo en el monte, donde pasó la noche en oración. Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice: «En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios». No se sabe con seguridad cuál fue el monte a donde Jesús subió, ya que la ribera del mar de Galilea no tiene grandes montes, sino más bien lomas de cierta elevación. En la ladera de los cuernos de Atín, por encima de Tiberias, una iglesia colocó una placa con la cita de Marcos capítulo 3 y versículo 13, donde dice: «Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él». Sin embargo, es mera especulación de un lugar para el que no tenemos confirmación bíblica ninguna. Es muy probable que, aunque se habla de Jesús como el que va al monte, fuese acompañado de los 5 discípulos que le seguían, y posiblemente no se puede hacer referencia a un determinado monte, sino como una salida hacia la zona de elevaciones, donde los discípulos quedarían en un lugar y el Señor se retiraría solo él para orar. Con eso, conseguiría alejarse de las multitudes que acudían a él y dedicar tiempo a los discípulos para formar el grupo de los 12. Luego de la noche en oración, Marcos hace una nueva referencia a la soberanía de Jesús, cuando dice que por la mañana, según el relato de Lucas, luego de una noche de oración, llamó a los que quiso, de entre el grupo de seguidores que le rodeaba, para que estuviesen con él, a fin de prepararlos por medio de la enseñanza para enviarlos a predicar. Y note que esto a quienes llamó Jesús por determinación personal dice que vinieron a él, o también se fueron con él. Es interesante apreciar que aquellos a quienes él llamó lo eligieron a él para seguirle, porque él los había elegido primero. Esto es algo que estará presente también en la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». En respuesta al llamamiento del Señor, dejan todo y van a Él. Dice que a los que quiso llamar, hizo también que quisieran ir con Él. Nótese que el texto refuerza la enseñanza de que pertenecer
al grupo más cercano a Jesús no era asunto de los discípulos, sino de Jesús mismo. Es importante observar que quien va a ser enviado con una misión específica por el Señor debe ser antes llamado por Él para llevarla a cabo. Así ocurrió también con los enviados para la misión en la iglesia en Antioquía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 1 al 3, dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Así pues, no es el conjunto de discípulos quienes escogen de entre ellos a 12 hombres, sino que es Jesús el que lo hace, porque es únicamente el Señor de la Iglesia quien puede llamar por su Espíritu a quienes desea, porque tiene derecho y también capacidad para ello. Note lo que dice Efesios, capítulo 1 y los versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, los religiosos de los tiempos de Jesús, ellos se veían a sí mismos como los más santos y también como los más dignos de ser usados por Dios. E incluso ellos pensaban que si el Mesías tenía que llamar a alguien en Israel, sin duda alguna serían, por supuesto, ellos. Por tanto, para ellos Jesucristo no era el Mesías esperado, porque no le había llamado a ellos, ya que ellos se creían a sí mismos los escogidos por el Señor. Sin embargo, nótese que Jesucristo llamó a personas sencillas, del pueblo, sin doctorados, sin títulos. Ellos fueron, sin embargo, sensibles al llamado de Jesús, dejándolo todo y siguiendo al Maestro. Pero en cambio los religiosos sabían ellos tanto, eran tan sabios, eran tan doctores en la palabra, deseaban ser tan admirados, que ellos tan solamente deseaban eso, pero en realidad no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y es más, ellos añadieron a la palabra de Dios costumbres, tradiciones, ritos que nunca Dios le mandó que lo hicieran. Amigo y amiga oyente, Jesús de Nazaret vino a buscar y salvar a los perdidos, es decir, aquellos que saben que han pecado en contra de Dios y que tienen ese pesar en su corazón. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, tal vez tú seas una persona para la sociedad, lo que llaman una persona buena. Incluso también te puedan ver como una persona buena tu propia familia más cercana. Pero, amigo y amiga oyente, tú sabes muy bien cuántas veces has mentido, cuántas veces, por ejemplo, has pensado mal de una persona, cuántas veces has robado, sí, robado, cosas pequeñas, insignificantes, lo has hecho. Es por eso que Dios, en este momento, mi amigo, mi amiga oyente, te llama ahora a ti al arrepentimiento, para que te reconcilies con Él por medio de Jesucristo. Te animo, pues, a que tú ores conmigo esta oración de fe y repitas ahí a donde estás y digas: Señor Jesús, vengo a ti, confesándote que soy una persona pecadora y creyendo que viniendo a ti, tú no me vas a echar fuera, porque en este momento
Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y que me hagas una persona completamente nueva. Quiero darte gracias y te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.